Yo no sé si he arrancado ya o no. Yo creo que he arrancado ya, me parece. Sí, pero no hay nadie nuevo, ¿no? Bueno, hay 52 asistentes, 55, ¿empezamos? Ah, sí. Vale. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por haberos conectado a esta hora y ya que estamos saturados de webinar, pues lo mismo, gracias, sin más, y ya está. Mira, como sabéis, estas jornadas van en la misma línea de la última que hicimos de DPID, en la que la idea fundamental es generar un núcleo que permitan desarrollar a otros hospitales determinaciones genéticas que al final ayudan a personalizar el tratamiento. En este caso, la protagonista o la causa de esta jornada es Marta, que la estáis viendo ahí a mi izquierda, no sé si la veis a mi izquierda o a la derecha, que preguntó una duda sobre un paciente que tenía con FOLFIRI, toxicidad y unas mutaciones determinadas en la UGT. Bueno, pues a partir de ahí decidimos montar esta jornada e intentar arrancarla al resto de compañeros. ¿Vale? Entonces, y lo más importante de esto, probablemente, los que estuvisteis en el congreso la semana pasada, hace 15 días, si escuchasteis la plenaria del doctor Carracedo, él hizo una especie de crítica, entendiendo cómo es el doctor Carracedo, que no puede haber persona más buena en el mundo, ¿vale? Diciendo que por qué no estamos determinando ciertas mutaciones como esta en concreto. Y si podéis pasarme el vídeo, lo hemos recortado, le hemos pedido permiso a él y por supuesto no lo ha dejado, y escuchad esto que cuenta él aquí ahora mismo, ¿vale? Porfa, cuando puedas lo pones el vídeo. Información de dosis. ¿Se hace todo esto? Bueno, no. Ni siquiera todo lo que es obligatorio. El campo donde mejor se está trasladando es el cáncer. Campos donde tendría un impacto muy grande como psiquiatría se está trasladando bastante menos. Pero ni siquiera en cáncer se están trasladando todos los biomarcadores validados. Por ejemplo, para el tratamiento con irinotecan, en FOLFIRI, para cáncer colorectal, es obligatorio por agencias hacer polimorfismos en un GT1A1 porque es vital para producir efectos secundarios y estudios ya de hace tiempo realizados por Chus y su equipo, pues ya incluso nos permite hacer un ajuste de dosis. Vale, pues como habéis escuchado, ¿no? Lo que habéis oído, que por qué muchas veces en la ficha técnica viene a hacer una determinación genética y no lo hacemos. Entonces, la jornada va encaminado a esto. Y yo no voy a presentaros nada más, porque si no le voy a pasar el trabajo a Marta, y Marta hará de moderadora en toda la jornada e intentar aguantar hasta el debate final. Son charlas muy cortitas, ya la veréis, de 10-12 minutos, y allí discutimos varias cosas, ¿vale? Sin más, nos vemos al final de la jornada. Venga, gracias. Marta. Fernando. Ahora intento compartir pantalla. Vale, lo veis bien, ¿verdad? Bien, buenas tardes. Soy Marta Miarons, farmacéutica especialista en el Hospital Universitario Vall d'Hebron. Bien, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar que, como ha comentado Fernando, se ha organizado con el objetivo de resolver dudas en relación a la determinación de las variantes genéticas de la UGT1A y sus aplicaciones en la práctica clínica. Detrás de todo esto está Fernando Gutiérrez Nicolás. Fernando es jefe de la Unidad de Investigación del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Canarias y director de Investigación Aplicada de la SED, el cual una vez más nos anima a organizar reuniones de este tipo para organizar experiencias entre los centros. El webinar durará 1 hora y 10 minutos aproximadamente y se estructurará de tal forma que empezaré realizando una breve introducción con cada una de las aplicaciones de la determinación de las variantes de la UGT1A y seguidamente hablarán los 3 ponentes, Pau, Lorenzo y Karen, cada uno de los cuales explicará con más detalle estas aplicaciones. Al final del mismo habrá un debate en el cual podréis hacer preguntas a través del chat. Y sin más preámbulos, empezaré con la introducción. Irinotecan es un antineoplásico que inhibe la actividad de la topoisomerasa 1. Existe una competición por el sustrato entre el CYP3A4, que inactiva el irinotecan, y la carboxilesterasa, que activa irinotecan. La activación del SN38 se requiere para el efecto antitumoral. ¿Qué pasa? Que en el hígado, la uridin difosfato glucuronosil transferasa 1A1 transfiere ácido glucurónido del cofactor al SN38 formando SN38G e inactivando SN38, de tal forma que SN38G se elimina en la bilis.
En caso de que se observe una actividad reducida de la UGT1A1, se acumulan altos niveles de SN38, pudiendo causar principalmente diarrea y leucopenia. El polimorfismo en la UGT1A1 afecta, por lo tanto, a la terapia con irinotecan. En la región promotora del gen UGT1A1, la presencia de 7 repeticiones de TA, es decir, de timidina y adenosina, se asocia con una actividad reducida de la UGT1A1 en comparación con promotores que contienen las 6 repeticiones de TA. La expresión reducida de UGT1A1 previene la gluconoridación de SN38, por lo que se acumula. Y esta variante recibe el nombre de UGT1A128 y está presente entre un 7 y un 10% de la población gaussiana en hemocigosis. Este polimorfismo implica una reducción de la actividad transcripcional del gen de hasta un 70%. Y aunque es mucho menos frecuente, también encontramos el alelo UGT1A137, en el que en este caso el promotor presenta 8 repeticiones de TA y esta variante, aunque es mucho menos frecuente, como hemos comentado, reduce incluso más la actividad transcripcional del gen. Finalmente, cabe destacar que de las UGTs humanas se clasifican en 2 familias, la UGT1 y la UGT2, y que la subfamilia UGT1A engloba 12 isoformas, de la UGT1A1 a la UGT1A12. En el ámbito en el que la determinación de la UGT1A1 tiene más recorrido, como ya conocemos, es en el cáncer colorectal, para dosificar irinotecan, en el cual se puede requerir una reducción de dosis en pacientes homocigotos heterocigotos para la variante 28 para evitar los efectos adversos, aunque el cutoff de dosis por miligramos metro cuadrado, a partir del cual hacer este ajuste sigue en controversia. En caso contrario, los pacientes wild type pueden requerir un aumento de dosis por falta de eficacia, como nos explicará Pau en su sesión. A nivel del cáncer de páncreas, la determinación de la UGT1A1 también puede tener relevancia irinotecan, pero aquí se nos añade el irinotecan liposomal, ya que, como indica en ficha técnica, podría ser necesaria una reducción de la dosis inicial en los pacientes homocigotos para el alelo 28. Finalmente, nilotinib es un inhibidor competitivo de varios citocromos, así como de la UGT1A1, y lo que hace es aumentar la concentración de fármacos que se eliminan por estas enzimas. ¿Qué encontramos? Pues que tenemos la bilirrubina que se glucoroniza por la UGT1A1, por lo tanto, nilotinib inhibirá el metabolismo de la bilirrubina, aumentando así sus niveles. Por lo que en pacientes heterocigotos por el polimorfismo 28 o 6, en tratamiento con nilotinib, se ha descrito la necesidad de empezar con dosis más reducidas, o incluso en algún cambio optar por utilizar otro tratamiento. Y con esto termino la introducción, con el mensaje que el uso de nuevas terapias y estrategias de tratamiento más complejas, incluyendo la individualización terapéutica, han contribuido a aumentar la expectativa de vida de los pacientes, y esto lo podemos observar como realmente un aumento de complejidad o, por el contrario, como oportunidades adicionales para nuestra profesión. Y bien, a continuación doy paso a Pau Riera Armengol. Pau es licenciado en Química y Farmacia por la Universidad de Barcelona y es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y doctor en biomedicina por la Universidad de Barcelona, en el cual ha trabajado especialmente en el campo de la farmacogenética con el equipo de oncología de Sant Pau. No sé si veis la cámara. Actualmente trabaja como farmacéutico adjunto en el servicio de farmacia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación Biomèdica de Sant Pau. Pau, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. ¿Me oís bien? Creo que sí, ¿no? Bueno, voy a empezar en primer lugar agradeciendo a Marta y a Fernando que me hayan invitado para hablar de la UGT1A1 y el cáncer colorectal, y realmente me hace bastante ilusión poder hablar de este tema, puesto que es uno de los temas que traté, ¿no?, en mi tesis doctoral que defendí muy recientemente. Voy a centrar mi charla en estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver el papel del UGT1A128 como marcador predictivo de toxicidad de irinotecan. Vamos a ver luego, en los casos de pacientes con genotipos 1.1 y 1.28, la posibilidad de aumentar la dosis, que es lo que estudiamos en el ensayo FOLFIRI-AD en nuestro centro. Luego voy a hablar de otro ensayo que ha salido publicado este septiembre, que va en la línea de nuestro estudio, pero en lugar de evaluar la escala de dosis en pacientes con FOLFIRI,
lo evalúa en pacientes con FOLFIRI y bevacizumab, en primera línea también de cáncer colorectal metastásico, y luego vamos a ver si podemos extraer algunas conclusiones. Durante toda la charla voy a intentar centrarme en varios estudios y en especial voy a explicar un poco la trayectoria de nuestro grupo. Empezó estudiando la UGT1A128 en 2004, todavía no estaba en aquellos momentos, y el primer artículo que publicamos, el primer artículo que publicamos en el British Journal of Cancer, como veis, lo que vimos fue que los pacientes con genotipo 7-7, aquí lo tenéis, presentaban una asociación estadísticamente significativa con la diarrea. Fijaos que los pacientes 6-6, un 17% de ellos presentaba diarrea grave, los heterocigotos un 33%, y fijaos que los 7-7, es decir, el doble alelo 28, hasta un 70% de los pacientes presentaba diarrea grave al ser tratados con irinotecan en cáncer colorectal metastásico. En el caso de la neutropenia, vimos una tendencia, de tal forma que ves que los pacientes 7-7 ¿no? presentan una mayor probabilidad de presentar neutropenia grave en relación a los 6-6 y a los 6-7, pero en este estudio no encontramos una asociación estadísticamente significativa. Este estudio, que fue publicado en 2004, fue muy relevante en su momento porque junto a 3 estudios más es lo que impulsó a la FDA a incluir en 2005 en la ficha técnica americana del Camtosar, del irinotecan, esta anotación que veis aquí, que decía que los pacientes que tenían actividad reducida al UGT1A1, en concreto aquellos que presentaban el alelo 28 en homocigosis, deberían empezar el tratamiento con irinotecan a una dosis reducida. Sin embargo, no especificaba cuál debería ser esa reducción de dosis. Mirando lo que aparece en las fichas técnicas españolas de irinotecan, que lo miré recientemente, pues aunque aparece el UGT1A128 como marcador que se debería mirar y nos dice que los pacientes homocigotos para este alelo tienen un mayor riesgo de toxicidad, la ficha técnica española a día de hoy dice que deberían empezar tratándose con la dosis inicial normal de irinotecan y que deberíamos hacer un seguimiento estrecho para detectar posibles reacciones adversas graves. En mi tesis, uno de los artículos que hicimos fue este que veis aquí, y en una cohorte de 308 pacientes genotipamos la presencia del alelo 28 y el alelo 37. El alelo 28 se corresponde, como os ha explicado Marta, con 7 repeticiones de la caja promotora del gen UGT1A1, mientras que el alelo 37, que es muy poco prevalente en población caucásica, contiene 8 repeticiones en la caja TA. Ya se ha descrito que este alelo hace que el gen se transcriba incluso menos que en el caso del alelo 28. Como veis aquí, en el estudio que publicamos en el British Journal of Clinical Pharmacology, observamos que los pacientes con doble alelo 28 presentaban de forma estadísticamente significativa mayor probabilidad de diarrea grave, neutropenia grave y astenia. Vimos además que había un paciente que era heterocigoto para el alelo 28 y el alelo 37 que desarrolló neutropenia grado 4 y un shock séptico que resultó ser letal, pese a que, como ya conocíamos este genotipo, le dimos irinotecan en monoterapia a una dosis reducida de 150 miligramos metro cuadrado. Aquí veis los resultados de la asociación con el alelo 28, que veis las P's estadísticamente significativas para diarrea, neutropenia y astenia. Tras el estudio que os comenté de 2004 de nuestro grupo, ¿no? En el que vimos que los pacientes 7-7, es decir, aquellos pacientes con el doble alelo 28 presentaban un mayor riesgo de toxicidad grave, nuestro grupo se planteó determinar cuál era exactamente la dosis máxima tolerada en función del genotipo. Los 6-6, es decir, 1-1, los 6-7, los heterocigotos, 28, y los 7-7, es decir, los que tienen el doble alelo 28. Sabéis que la dosis máxima tolerada se alcanza cuando 2 de 3 pacientes o 2 de cada 6 ¿no? experimentan toxicidad limitante de dosis. En este caso, pues hematológica grado 4 o no hematológica grados 3-4. Los resultados de aquel estudio, que se publicaron en el año 2011 en el British Journal of Cancer, fueron realmente bastante sorprendentes e interesantes, puesto que vimos que para los pacientes con doble alelo 28, la dosis de 180 miligramos metro cuadrado, que es la dosis habitual, no se toleraba bien, y la dosis máxima tolerada que encontramos era la de 130 miligramos metro cuadrado, es decir, un 30% menor a la dosis estándar establecida en ficha técnica. Por el contrario,
vimos que los pacientes con alelo, ¿no?, con el genotipo 1.1 o 1.28 podían tolerar dosis muy superiores a las del esquema FOLFIRI. En concreto, los pacientes 1.1 podían tolerar dosis de 390 miligramos metro cuadrado y los pacientes 1.28 podían tolerar dosis de hasta 340 miligramos metro cuadrado. Otros estudios, como uno muy parecido del grupo de Toffoli, un grupo italiano, encontraron resultados muy parecidos y vieron que para los pacientes 1.1 o 1.28 se podían tolerar dosis de irinotecan en el contexto del esquema FOLFIRI claramente superiores a los 180 miligramos por metro cuadrado. Nuestro grupo es verdad que francamente se ha centrado sobre todo en el papel del UGT 1.1 alelo 28, pero debemos conocer que hay otras variantes en este gen relevantes para la predicción de toxicidad al irinotecan. El alelo 28 es claramente importante el alelo 6, lo único que en nuestro centro no lo determinamos porque es un alelo predominante en población asiática y en población caucásica es un poco habitual. Pero aquí os muestro un artículo publicado en los últimos años en el que veis pues, que aparte del UGT1A 1.28 hay otras variantes en genes UGT1A que también se relacionan con la aparición de toxicidad secundaria irinotecan. En nuestro centro en concreto solo miramos el 28 y el 37, que lo miramos con la misma técnica, pero es importante destacar, ¿no?, que existen otras variantes en el gen que podrían ser relevantes en la toxicidad a este citostático. A raíz de los resultados, ¿no?, del ensayo que os acabo de comentar de 2011, en los que vimos que los pacientes 1.1 podían tolerar una dosis de irinotecan de 390 miligramos metro cuadrado y los heterocigotos de hasta 340 miligramos metro cuadrado, nuestro grupo se planteó, y este estudio fue publicado el año pasado, se planteó si en estos pacientes, los 1.1 y los 1.28, podrían ser tratados con una dosis superior al esquema FOLFIRI y obtendríamos una mejor tasa de respuesta objetiva sin un incremento significativo de la toxicidad, ¿no? Presuponíamos, ¿no?, que como ya habíamos visto que podían tolerar dosis superiores, no habría una mayor toxicidad, pero que sí que era posible que encontráramos una mejor tasa de respuesta objetiva y, por lo tanto, que pudiéramos mejorar la efectividad del tratamiento con FOLFIRI. Planteamos este ensayo fase 2, aleatorizado, abierto y no ciego, en el que incluimos 79 pacientes con genotipo favorable para UGT1A1, ¿no? Es decir, excluimos los pacientes con doble alelo 28. Los pacientes del grupo control, que fueron 39, recibieron la dosis de irinotecan estándar, de 180 mg/cuadrado, mientras que los pacientes del grupo experimental, el grupo que denominamos FOLFIRI-AD, recibieron una dosis de 300 mg/cuadrado si eran 1.1 o de 260 mg/cuadrado si eran 1.28. Nuestra variable principal era ver si en el grupo experimental mejoraba la tasa de respuesta objetiva. Como veis, los resultados fueron claramente favorables al grupo experimental. Fijaos que el grupo de FOLFIRI-AD obtuvimos un 67,5% de respuesta objetiva, es decir, respuesta completa o parcial, mientras que en el grupo control, el grupo de FOLFIRI, a la dosis de 180 mg/cuadrado, la tasa de respuesta objetiva era de un 43,6%. Globalmente, ¿no?, había un 25% aproximadamente más de pacientes que obtenían tasa de respuesta objetiva en el grupo FOLFIRI-AD que en el grupo control. Sin embargo, no observamos diferencias ni en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global, hecho que atribuimos seguramente a la baja N, ¿no?, de los pacientes que pudimos reclutar. Y, como ya esperábamos, pero es otra de las cosas que quisimos evaluar en el ensayo, no vimos diferencias en las toxicidades grados 3-4 ni en el grupo experimental versus el grupo control. Los resultados de nuestro estudio quedan avalados, ¿no?, por un ensayo que ha sido publicado muy recientemente, este pasado septiembre, en el que en lugar de utilizar FOLFIRI como primera línea de cáncer colorectal metastásico, o hacen un esquema de FOLFIRI más bevacizumab. Es un estudio relativamente parecido, teniendo en cuenta que en este caso, ¿no?, añaden el biológico. En este caso, en el grupo control, pues se trataba con FOLFIRI más bevacizumab para las dosis convencionales y al grupo control no se les genotipaba el UGT1A1, mientras que en el grupo de estudio se hacía una escalada de dosis. Los que eran 1.1 empezaban a 180 mg/cuadrado, al cabo de 2 ciclos con el esquema, si no habían experimentado toxicidad grados 3 o 4, se subía la dosis. Tras 2 ciclos más, si no habían experimentado toxicidad grados 3 o 4, se iba subiendo hasta 260 mg/cuadrado.
Para los heterocigotos, la dosis máxima planteada era de 240 y fijaos que en los homocigotos mutados, el doble alelo 28, que en este caso, a diferencia de nosotros, no los excluyeron, también los incluyen en el estudio, empezaban una dosis reducida de 120 miligramos metro cuadrado con una dosis objetiva, si no presentaban toxicidad grave, de 180 miligramos metro cuadrado. Los resultados de este estudio realmente son francamente muy interesantes. Obtenemos en el grupo control una mejor tasa de respuesta, de 71,9% versus 41,5%. Si os fijáis en el gráfico de abajo, donde tenemos los pacientes incluidos en el grupo experimental, ¿no? Estos que están en verde serían los que presentan la respuesta parcial. Fijaos, ¿no?, que el número de pacientes que presenta una respuesta parcial es francamente superior en el grupo de estudio, ¿no?, que en el grupo control. Aquí hay un aumento, ¿no?, de un 30% aproximadamente de pacientes, ¿no?, que presenta una tasa de respuesta objetiva pues mejor, ¿no? Este es parecido al 25% que encontramos en nuestro estudio y, de hecho, estos autores nos citan a nuestro estudio, ¿no?, para justificar, ¿no?, sus datos. De forma análoga a lo que vimos en nuestro ensayo, no se observan diferencias en toxicidad grados 3 y 4. Este estudio, además, tiene el punto añadido mejor que el nuestro, ¿no?, que seguramente debido a la mayor N, fijaos que tienen 107 pacientes en el grupo experimental y 106 pacientes en el grupo control, consiguen demostrar una mayor supervivencia libre de progresión, a los 4 meses, e incluso una mayor supervivencia global, que pasa de los 22 meses en el grupo control a los 30 meses en el grupo. Pues tras haber explicado, ¿no?, un poco toda la historia, ¿no?, de nuestro grupo con la UGT1A1 y así como estos dos últimos ensayos, quiero dar como take-home messages, ¿no?, como conclusiones finales, estas ideas. La primera sería que los alelos UGT1A1-28, que es bastante frecuente en población caucásica, así como el alelo 37, que realmente es muy raro, queda, a mi modo de entender, bastante demostrado que se asocia con la aparición de toxicidad grave inducida. Los pacientes con genotipo UGT1A1-28-28, tratados con FOLFIRI, deberían recibir una dosis irinotecan reducida un 25-30%, porque no toleran bien, como vimos en nuestro estudio y en otros, la dosis estándar de 180 miligramos metro cuadrado del esquema FOLFIRI. En cambio, los pacientes que son 1,1 o 1,28 pueden tolerar dosis de irinotecan superiores a los 180 miligramos metro cuadrado del esquema FOLFIRI, y ya hay varios ensayos y varios estudios, ¿no?, que avalan que estos pacientes, al ser tratados con dosis superiores a los 180 miligramos metro cuadrado, obtienen una mejor tasa de respuesta objetivo y, en el último ensayo que hemos visto, ¿no?, obtienen también una mayor supervivencia libre de progresión y una mayor supervivencia global. Pues muchas gracias por la atención y luego espero, ¿no?, que en el turno de preguntas podamos debatir un poco los resultados que hemos visto, ¿no?, del papel de la UGT1A1 en cáncer colorectal metastásico para el ajuste de dosis de irinotecan. Vale, muchas gracias, Pau. Una sesión y unos estudios muy interesantes. Enhorabuena por el trabajo realizado. Y recordad que mientras se desarrollan las sesiones podéis hacer preguntas a través del chat y las responderemos en el debate final. Y a continuación, Lorenzo Cantarelli nos presentará la aplicabilidad de la determinación de la UGT1A en cáncer de próstata. Lorenzo es residente de tercer año del Hospital Universitario de Canarias y ha participado activamente en varios congresos nacionales, principalmente en el ámbito de la oncología. Adelante, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, bueno, no me vais a contestar, pero entonces voy a suponer que sí. Quería dar las gracias en primera instancia tanto a Fernando como a ti, Marta, por darme la oportunidad de dar una charla en un webinar en el que voy a hablar sobre todo sobre la relevancia que tiene esta enzima UGT en el cáncer de páncreas. Como breve introducción, actualmente tanto las guías americanas como las guías europeas están posicionando no sé por qué no, al esquema con FOLFIRINOX como primera elección en pacientes con cáncer de páncreas con un performance status entre 0 y 1, y además lo posicionan en todos los estadios terapéuticos, tanto en adyuvancia como en estadio metastásico. Y esto se vio en varios estudios. El primero que salió fue en 2011
para el metastásico y más tarde los mismos autores pues publicaron en el año 2018 para la adyuvancia. Y tenemos que destacar que dentro de este régimen terapéutico FOLFIRINOX hay un fármaco clave que es el irinotecan. Como Marta ya había dicho anteriormente, este fármaco se metaboliza a nivel hepático y una vez allí se transforma en su metabolito activo, que es el NS38, y por tanto es el responsable de su efecto terapéutico y de su toxicidad. La desactivación de este metabolito se lleva a cabo por reacciones de glucuronidación en las que interviene el enzima UGT. Y más específicamente, el que nos interesa es la subespecie 1A. Una disminución en la actividad de este enzima lo que provocaría es un aumento de metabolito activo y por tanto un aumento de toxicidad, que en el caso de irinotecan es sobre todo a nivel hematológico y a nivel gastrointestinal. Además, este enzima lo que se ha visto es que es altamente polimórfico, y es decir que existen diferentes variantes genéticas que codifican para enzimas con defecto en la actividad enzimática. Y a nivel del páncreas, los más estudiados actualmente a nivel clínico son la subespecie asterisco 28 y asterisco 6. Para poneros un ejemplo rápido, si tenemos 3 pacientes a los que administramos una misma dosis de irinotecan, vamos a suponer 180 miligramos metro cuadrado, y realizamos este tipo de genotipado, vemos que en pacientes no mutados el riesgo de toxicidad será aceptable, ya que la actividad enzimática será normal. En cambio, si hay un individuo heterocigótico, es decir, que tiene un alelo no funcionante y otro funcionante, el riesgo de toxicidad será un poco más alto debido a que la actividad enzimática se verá reducida. Y en los últimos casos, los casos más graves, en individuos homocigóticos, el riesgo de toxicidad será mucho más alto debido a que la actividad enzimática será prácticamente nula. Y aquí en estos últimos pacientes es donde se ha planteado esta reducción de dosis de irinotecan. Y la duda siempre nos queda en individuos heterocigóticos, ya que se encuentran a puente entre un individuo no mutado y un homocigótico. Y esto fue lo que se explicó en un artículo que salió en el año 2019, que evaluaba el impacto de UGT en cáncer de páncreas en pacientes tratados con FOLFIRINOX, en los cuales se incluían pacientes tanto wild type como heterocigóticos, tanto para asterisco 28 como para asterisco 6. Y se comparaba el perfil de seguridad entre unos y otros. Además, los pacientes fueron randomizados a llevar una dosis de irinotecan de 180 miligramos metro cuadrado, que está incluida en el esquema original de FOLFIRINOX, o, por otro lado, llevar una dosis un poco más reducida de 150 miligramos metro cuadrado, que es la que se lleva en el esquema modificado. Lo que encontramos en el artículo fue que prácticamente no se encontraron diferencias significativas a nivel hematológico, pero sí a nivel gastrointestinal. Lo que se vio es que pacientes heterocigóticos, tanto para asterisco 28 como para asterisco 6, aumentaba el riesgo de toxicidad gastrointestinal con altas dosis de irinotecan, es decir, con la dosis de 180 miligramos metro cuadrado, y que esta diferencia no se encontraba en individuos con 150 miligramos metro cuadrado. Por tanto, en principio, aquellos pacientes heterocigóticos, tanto para asterisco 6 como para asterisco 28, deberíamos plantearnos utilizar el esquema modificado de FOLFIRINOX. En cuanto a pacientes homocigóticos, que al fin y al cabo son los que más gravedad tienen y más alto riesgo tienen de padecer esta toxicidad, en los últimos años han salido varios estudios que llegan a la misma conclusión, que una dosis de 150 miligramos metro cuadrado no es tolerable por estos individuos, y por tanto lo que plantean es reducir aún más la dosis hasta el 50%, es decir, plantean una dosis de 90 miligramos metro cuadrado. Y no sé si alguna vez habéis visto esta imagen, donde parece que siempre a los demás les cuesta muy poco llegar a su objetivo y a nosotros siempre nos cuesta un mundo. Pues esto es lo que pasa un poco con el irinotecan. El irinotecan, desde que salió al mercado, pues ha tenido que pasar y han tenido que publicarse muchísimos artículos hasta llegar a un consenso en cuanto a ajuste de dosis. De hecho, todavía no se ha llegado ni siquiera a un consenso en cuanto a qué dosis tenemos que aplicar. Y esto no pasa con irinotecan liposomal. Como recordaréis, este fármaco fue autorizado en el año 2016 con el estudio Napoli 1, que evaluaba la eficacia del esquema NALIRI, que es irinotecan liposomal con 5-fuileucovorin, en segunda línea metastásica en cáncer de páncreas tras una progresión a gemcitabina. Y en este estudio, lo que proponían los autores es que
era identificar a todos los pacientes homocigotos en el asterisco 28. Y a todos estos pacientes se le aplicaba una reducción de dosis de 80 miligramos metro cuadrado a 60 miligramos metro cuadrado. Y esto fue lo que dio pie que en el momento de su autorización, tanto en el IPT como en la ficha técnica, apareciera esta recomendación de reducción de dosis. ¿Cuál fue nuestra experiencia? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con los pacientes con el esquema Naliri en nuestro centro? Desde el año 2016 que ha aparecido este fármaco, hemos tenido un total de 8 pacientes. Estos 8 pacientes, 7 ya han fallecido y solamente nos queda 1 en seguimiento. Todos llevaron terapia previa, tanto metastásica, incluso alguna terapia adyuvante o no adyuvante. Y de estos 8 genotipamos 5 pacientes. 3 seguramente se nos hayan escapado. De hecho, el que sigue en seguimiento ahora mismo, le cogimos la muestra justo la semana pasada porque no la habíamos genotipado. Y lo que encontramos es que de estos 5 pacientes, 2 eran homocigotos en el asterisco 28. En un análisis más detallado, podemos destacar como en estos pacientes sí se le aplicó la misma reducción de dosis que se realizó en el estudio Napoli y que uno de ellos, además, tras varios ciclos, recuperó la dosis estándar de 80 miligramos metro cuadrado debido a una buena tolerancia. El otro paciente, en el otro caso, sin embargo, siguió con la dosis de 60 debido a que hizo toxicidad, pero no del todo grave. No llegó a ser grado 3 ni grado 4. Además, lo que medimos fue también otras variantes genotípicas de UGT, como por ejemplo UGT 1 a 7 o 1 a 9. Y de hecho, hemos visto como uno de estos pacientes era mutado tanto en UG7 como a 9 y desarrolló toxicidad, que es muy probable que sea debido a esto. Y por último, 2 pacientes fueron wild type, de los cuales solamente uno desarrolló toxicidad grave grado 3, grado 4. Esto, por ejemplo, lo que le voy a poner es un ejemplo de un informe que realizamos a nivel de nuestro centro, en los cuales incluimos los resultados del genotipado. En este caso, por ejemplo, es un individuo homocigoto asterisco 28 que además tiene mutadas otras variantes genéticas. Y el texto es lo que ponemos, pues el facultativo, con la recomendación de dosis de 80 a 60 miligramos metro cuadrado. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que en cuanto al esquema FOLFIRINOX, los pacientes homocigotos, tanto para asterisco 28 como para asterisco 6, serían candidatos a una reducción de dosis y en principio todo apuntaría a que sea una dosis de 90 miligramos metro cuadrado. Y en cuanto a individuos heterocigóticos, se ha visto que los pacientes con una dosis alta de irinotecan, es decir, de 180 miligramos metro cuadrado, desarrollarían toxicidad gastrointestinal. Pero, sin embargo, si aplicamos una dosis modificada de 150, pues esto no ocurriría. Y en cuanto a irinotecan liposomal, ya sabemos, porque ya está descrito en la bibliografía y además en ficha técnica y en IPT, como los asterisco 28 sí serían candidatos a esta reducción de dosis hasta 60 miligramos metro cuadrado. Sin embargo, no nos dicen nada sobre la variante de asterisco 6, como tampoco nos dicen nada en principio sobre los heterocigóticos. Y además, habría que estudiar también otras variantes genotípicas, como por ejemplo el UGT 1 a 7 y el 1 a 9. Entonces, como reto futuro, así para terminar, en el genotipado, en el cáncer de páncreas, en principio vamos a intentar a ver si sale algún consenso sobre qué dosis tenemos que aplicar en estos pacientes homocigóticos en cuanto a tratamiento con FOLFIRINOX. Segundo, pues vigilar los pacientes que sean heterocigóticos y que lleven una dosis alta de irinotecan. Y por último, a ver si podemos analizar otras variantes genotípicas diferentes de asterisco 28 en el caso de irinotecan liposomal. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que haya servido. Muchas gracias, Lorenzo, por la sesión y por habernos compartido vuestra experiencia con los pacientes de vuestro centro. Y a continuación, Karen Álvarez nos presentará la aplicabilidad en leucemia mieloide crónica. Karen es residente de farmacia hospitalaria en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y actualmente ha iniciado un proyecto de investigación de genotipado de UGT1A en los pacientes con leucemia mieloide crónica, el cual nos explicará brevemente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Karen, como ha dicho Marta, soy residente en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y voy a hablarles acerca de la relevancia del gen UGT1A en la leucemia mieloide crónica. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Fernando y a Marta por permitirme participar en esta jornada. Y voy a comenzar con una breve introducción hablando sobre la leucemia mieloide crónica, que como saben se trata de una neoplasia hematológica caracterizada por una elevación del número de células granulocíticas inmaduras y no funcionales, de manera que actualmente disponemos de un amplio conocimiento acerca de la fisiopatología molecular de esta hiperplasia mieloide, lo que ha permitido el desarrollo de terapias dirigidas en su tratamiento, de las que hablaremos a continuación. En cuanto a la base o el origen de la leucemia mieloide crónica, pues se basa en la yuxtaposición de dos genes que ocurre debido a una translocación genética entre el gen ABL del cromosoma 9 y el gen BCR del cromosoma 22, lo que da lugar a lo que se conoce como el cromosoma Filadelfia. El resultado final de este cromosoma es un transcrito que se conoce también como BCR-ABL, que va a presentar una elevada actividad tirosinquinasa. Esta actividad tirosinquinasa lo que va a hacer es activar diferentes vías a nivel celular, lo que genera un aumento de la proliferación celular, una disminución de la apoptosis y una pérdida de la adhesión celular al estroma. Bueno, como sabemos, el tratamiento de primera línea de la LMC consiste en inhibir terapias dirigidas que van a inhibir esta acción tirosinquinasa con los denominados ITK. El primer ITK que fue desarrollado fue el imatinib, de manera que los primeros resultados de eficacia demostraron que el fármaco no solo conseguía recuperar el perfil hematológico del paciente, sino también mantener una fase crónica de la enfermedad, además de conseguir una respuesta citogenética en los pacientes. A partir de entonces se desarrollaron fármacos cada vez más potentes como el nilotinib, el dasatinib o el bosutinib de segunda generación o el ponatinib, que ya es de tercera generación. A partir de entonces el objetivo del tratamiento de la LMC pasó a ser conseguir una respuesta citogenética completa y una respuesta molecular mayor en los pacientes. ¿Qué es lo ideal? Pues que pudiéramos monitorizar las concentraciones plasmáticas de estos fármacos para asegurar así que el paciente va a alcanzar esta respuesta terapéutica óptima y que vamos a tener controlada la toxicidad. Lo que sucede es que esto es una técnica bastante compleja que no se realiza en la mayoría de los hospitales y que también debemos tener en cuenta que el perfil de seguridad de un fármaco a otro varía mucho. En el caso del imatinib es frecuente que se produzcan edema, dolores osteomusculares, ras cutáneo, mientras que en el caso del nilotinib, que es el fármaco que vamos a abordar durante esta sesión, debemos tener especial precaución en la toxicidad hepática, ya que se observa que puede llegar a producir aumento de la bilirrubina total en los pacientes, así como alteraciones a nivel de las pruebas funcionales hepáticas. Esta toxicidad hepática se ha visto que está relacionado con el gen del que tratamos en esta jornada, el UGT1A1, que como bien dijo Marta, codifica para una enzima que es la UDP-glucuroniltransferasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Pues lleva a cabo la glucuronidación de diferentes moléculas, incluyendo entre ellas la bilirrubina, para facilitar así su eliminación. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el nilotinib, al competir y inhibir no solo la tirosinquinasa diana, sino también otras enzimas, entre ellas la UDP, glucuroniltransferasa, pues va a producir un aumento de esta bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Debemos tener en cuenta que existen pacientes que de base van a presentar un genotipo que conlleva una pérdida o una disminución de la capacidad de metabolizar la bilirrubina a través de este UDP-glucuroniltransferasa, los que conocemos como poor metabolizers, de los que hemos hablado a lo largo de estas 3 charlas, que consisten básicamente, o los más frecuentes, son dos polímeros. En primer lugar, el 28, que se caracteriza, como también dijo Pau, en una inserción de 2 nucleótidos a nivel de la caja TAP del promotor de este gen. Y por otro lado tenemos el número 6, el dimorfismo 6, caracterizado por una transición que da lugar a una sustitución de una glicina por una arginina en el transcrito final. Bueno, pues estos genotipos son característicos de algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Gilbert o el síndrome de Kibler-Najar, y es algo que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento con nilotinib.
Esto se ha estudiado en diversos artículos. Ya en el año 2007 se publicó este estudio realizado en pacientes que iniciaban tratamiento con nilotinib, y en el que se observó que el polimorfismo, caracterizado por ser homocigótico en el 28, el 77, pues aumentaba el riesgo de hiperbilirrubinemia. En el 2014, es decir, 7 años más tarde, se publica un estudio realizado con pacientes japoneses con LMC, en el que no solo se estudiaba el polimorfismo 28, sino también el 6 y el 27. Y en este, pues también se pudo observar un mayor riesgo de hiperbilirrubinemia en los pacientes que presentaban dicha alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Podemos verlo en la siguiente gráfica, en la que se relacionan los niveles de bilirrubina total en función de los niveles valle de nilotinib, y en el cual la pendiente de aquellos pacientes que presentaban dicha mutación, dicho déficit en el metabolismo de la bilirrubina, es mucho mayor que los pacientes que no presentaban dicha mutación. Por otro lado, en este estudio también se pudo observar cómo en los pacientes poor metabolizers, el tiempo que tardaban en alcanzar la elevación de los niveles de bilirrubina era en torno a 2 semanas. Esto se debe a que el efecto que tiene el nilotinib a nivel de la inhibición enzimática sucede entre 1 y 3 semanas después de iniciar el tratamiento. En cuanto a la monitorización de las concentraciones plasmáticas de nilotinib, pues debemos tener en cuenta que la concentración valle que se alcanza en el estado estacionario, que es lo que conocemos como concentración mínima, no está relacionada, o se ha visto que no está relacionada con su eficacia, es decir, con un descenso en los niveles de transcripto BCR-ABL. Sin embargo, sí se ha visto que está relacionado con la toxicidad, es decir, con el riesgo de hiperbilirrubinemia existe una relación estadísticamente significativa. Es algo que se vio incluso en este estudio, en el cual se evaluó la farmacocinética del nilotinib, y en el que encontré esta gráfica que me pareció bastante interesante, porque veíamos cómo cuando el paciente alcanzaba concentraciones en torno a 800 nanogramos mililitro de nilotinib, aquellos que presentaban la mutación a nivel de la caja TATA, el riesgo de hiperbilirrubinemia de grado 3-4 llegaba incluso al 50%. Mientras que esta misma concentración en pacientes que no presentaban dicha mutación, el riesgo de esta toxicidad era en torno al 10%. Volviendo otra vez al estudio que se realizó sobre la población japonesa, pues los autores dividieron a los pacientes en 2 grupos, de manera que establecieron concentraciones mínimas de nilotinib objetivo en función del genotipo que presentaban los pacientes. En el caso de los pacientes considerados poor metabolizers, es decir, los que presentaban dichas mutaciones, la 28, la 6, en estos casos la concentración mínima objetivo que se estableció fue 500 nanogramos mililitro, debido a que con ella ya se observó que el 100% de los pacientes alcanzaban esta respuesta molecular mayor, que era el objetivo del tratamiento, y al mismo tiempo no aumentaba el riesgo de toxicidad hepática. Mientras que en el caso del resto de los pacientes, los considerados extensive metabolizers, el objetivo pasó a ser 800 nanogramos mililitro, debido a que en ellos no había un aumento de la toxicidad hepática y además alcanzaban una respuesta molecular mayor en menos tiempo. Bueno, en cuanto a la relevancia que tiene en la práctica clínica, lo ideal sería poder llevar a cabo el genotipado del UGT 1 a 1 a nivel de los pacientes antes de iniciar el tratamiento con nilotinib, lo que nos permitirá posteriormente seleccionar la dosis inicial óptima para cada paciente. Los pacientes con los genotipos wild type, es decir, que no tienen alteración o déficit en el metabolismo de la bilirrubina, pueden iniciar con la dosis habitual de 600 miligramos al día, es decir, 300 miligramos cada 12 horas, mientras que en el caso de pacientes considerados como poor metabolizers, que presenten los genotipos homocigóticos para el 6 y para el 28, pues lo ideal sería poder iniciar, como dijo Marta, con una dosis reducida en torno a 300-400 miligramos al día, que puede ser entre 100 y 150 miligramos cada 12 horas. En el caso de estos pacientes, lo ideal sería poder llevar a cabo una monitorización de las concentraciones que nos permita saber si el paciente se va a encontrar dentro del rango terapéutico para poder alcanzar la respuesta óptima,
Como esto no se suele llevar a cabo, lo que podemos llegar a valorar o lo que debe valorar el clínico es iniciar el tratamiento con otro inhibidor de la tirosinquinasa de segunda generación, como puede ser, por ejemplo, el dasatinib. Lo que vamos a hacer en nuestro proyecto, que vamos a iniciar ahora, pues consiste en genotipar a todos aquellos pacientes que tenemos actualmente en tratamiento con un ITK, y que desde aquí pues proponemos a todos aquellos que nos estén viendo y que quieran participar, pues que entren en contacto con nosotros, con el doctor Fernando Gutiérrez, y que se va a proponer a partir de la, como dijo él, de la red de PID. Y nada, ya para concluir en cuanto a mi sesión, pues con lo que nos tenemos que quedar es que la relevancia que tiene el gen UGT1A1 a nivel de la leucemia mieloide crónica se basa en poder llevar a cabo una selección de dosis óptima para cada paciente, de manera que lo ideal sería poder monitorizar las concentraciones plasmáticas durante todo el tratamiento para así favorecer o mejorar el perfil de seguridad y favorecer la adherencia de cada paciente. Eso sería todo. Muchas gracias y... Bien, muchas gracias, Karen. Una sesión y un estudio muy interesante. Seguro que más de uno estaremos interesados. Y muchas gracias a todos los ponentes por haber compartido vuestro conocimiento del tema. Si os parece, ahora conectamos todas las cámaras y así voy leyendo las preguntas, que ya veo que hay algunas, y si no, Fernando y yo tenemos bastantes preparadas, o sea que no os iréis de aquí sin contestarlas. Estamos todos, ¿no? Pues venga, si os parece, empiezo por Pau. Una pregunta de Irene Mangues, primero que felicita a los ponentes, a todos ellos. Y concretamente para Pau, pregunta, ¿podrías explicar más detalladamente vuestros resultados de eficacia y toxicidad en pacientes con cáncer colorectal con genotipo UGT1A1, o sea, homocigotos y heterocigotos, al ser tratados con FOLFIRI con irinotecan a dosis altas, 300 y 260 miligramos metro cuadrado en lugar de los 180? Gracias. Pues lo que vimos, bueno, muchas gracias por la pregunta, en primer lugar. Lo que vimos es que no había, ahora no recuerdo exactamente los porcentajes, pero en el ensayo del FOLFIRI-AD, que es al que ella se refiere, ¿no? En el que en el grupo 1-1 dábamos 300 y en los 1-28 dábamos 260, comparando versus 180, el porcentaje de toxicidad de grado 3-4 era muy parecido entre ambos grupos. Si quieres, lo miro en un momento, pero no había diferencias en toxicidad. Creo que era aproximadamente un 20%. A ver. Wow. Bueno, aquí las tengo todas. Por ejemplo, de diarrea en un grupo era un 3 y en el otro un 7%, de leucopenia un 7 versus un 3%, de neutropenia un 15 versus un 20, y en ningún caso se detectó una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de tratamiento y el grupo control. Yo creo, si le permite, Pau, lo que Irene está preguntando además es lo que tocas de decir. O sea, y la cuestión importante, subimos dosis, ¿no? Y no tenemos más toxicidad y tenemos tasas de respuesta mayores en vuestro grupo. Ya vimos en el otro artículo asiático, hay mejoría de supervivencia. La cuestión es, habrá que empezar a plantearse subir las dosis y los wild type, ¿no? Sí, exactamente. Lo que yo no sé a nivel legal, digamos, fuera de un ensayo, ¿sabes? ¿Cómo se tiene que hacer para empezarlo a implementar? De hecho, en mi tesis, que fue hace 2 meses y justo la doctora Mangues estaba en el tribunal, ¿no? Hablamos de este tema. Yo entiendo que la agencia española, ¿no? O las agencias reguladoras se tienen que posicionar para que en la práctica habitual podamos dar dosis de irinotecan superiores a los 180 miligramos metro cuadrado, que de hecho es que no es que haya los estudios de mi grupo, es que hay montones de estudios que dicen que para los que tienen fenotipo 1-1 y 1-28 se pueden dar claramente dosis superiores, y van saliendo varios ensayos, varios artículos que lo confirman, y no sé qué es necesario, ¿no?, para poderlo hacer fuera del contexto de un ensayo clínico o de un estudio, que es en San Pau todo lo hemos hecho en el contexto de los estudios que os he explicado, en el de dosis y respuesta, y luego en el FOLFIRI-AD, ¿no?, que es este ensayo que ahora hablábamos con Irene, ¿no? Luego, y a raíz de mi tesis se planteó de hablarlo con la agencia y tal. Yo mandé
la doctora Chus Lamas, aprovechando que es farmacéutica del hospital, comentándole esto, a ver si, ¿no? Si en el caso de la UGT1A1 en cáncer de colon, que planteaban desde la agencia, porque yo sois vosotros más expertos que yo en el campo regulatorio, yo no sé exactamente cómo va. Bueno, probablemente estamos en el nicho ideal para transformar eso en legalidad. ¿Vale? Vale. Ya os contará Marta en un futuro. Sí. Perfecto. En este sentido, hemos ya gestionado cosillas con Fernando a través de esta sesión que queremos comentar contigo 100% y con Irena y quien quiera. Porque Pues genial, porque yo creo que falta la ampara legal, ¿no? Continúa, perdón. Sí, no, esto. Ya os escribiremos a todos los implicados, pero sí que en esta línea que queremos ir porque creemos que es muy interesante, hay resultados suficientes y es algo que se puede trasladar a más arriba, pero sí, de una forma escalonada, ¿no? Genial. Irena Mangues luego ha añadido de que es muy importante que pensemos en UGT1A1 y nilotinib en leucemia amiloide crónica, que habitualmente pensamos más en irinotecan, como un comentario para todos. Luego para Lorenzo tengo otra de Carlota Barón, que comenta una sesión muy interesante, gracias a todos los ponentes. En el caso del esquema FOLFIRINOX para cáncer de páncreas, no se plantea la posibilidad de que los pacientes homocigotos wild type también puedan tolerar dosis superiores y aportar una mayor eficacia, como en el esquema FOLFIRI para cáncer colorectal. O sea, trasladar un poco los estudios de Pau a nivel de páncreas. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Hombre, en principio sí, se podría plantear, pero es verdad que, por ejemplo, como los resultados de heterocigóticos ya han dado pues indicios de que estos pacientes no toleran tan bien el irinotecan como, por ejemplo, en colon. En colon sí, desde heterocigóticos en principio se podría plantear también subir dosis. En páncreas esto no lo vemos. Entonces, ¿se podría plantear? Pues sí se podría plantear, pero con muchísimo más cuidado que en el caso de colorectal. Podríamos plantearlo, sí. Yo creo, Loren, y si no, corrígeme, el problema fundamental que han preguntado es que el esquema FOLFIRI per se es mucho más tóxico que el FOLFIRI. Entonces, probablemente sea complejo que un paciente tolere, aunque sea un wild type, 300 miligramos de irinotecan ahí. Yo creo que el entorno donde lo verías es donde necesitas una respuesta rápida, un entorno ayudante, una cosa de ese tipo, ¿vale? Un paciente con sintomatología que necesitas una respuesta rápida, a lo mejor sí, fuera de toda indicación y todo, podrías jugártela a dar 1 o 2 ciclos con dosis más alta, ver respuesta y luego mirar. Yo creo que ese. Pero como esquema completo, probablemente sea complejo, ¿no, Loren? Sí, no, estoy de acuerdo. Perfecto. Cristina Ibáñez comenta, ¿qué prevalencia existe de estos polimorfismos? ¿Proponéis testar a todos los pacientes al inicio de tratamiento con irinotecan liposomal y nilotinib? Irinotecan liposomal, entiendo, y nilotinib, los tres. Sí. Es una pregunta un poco para todos, ¿no? ¿Quién responde? Bueno, nosotros, si queréis, explico en San Pau. Yo la verdad que me ha interesado un montón las ponencias de los otros dos y a ver si sirven para que lo implementemos en páncreas y LMC, que la verdad que en nuestro centro, me imagino que cada centro, en función de su trayectoria científica, no se centra en un campo y en el nuestro se ha centrado mucho en el cáncer colorectal. Nosotros en el cáncer colorectal, en pacientes metastásicos, ¿no? Que es donde tiene sentido, ¿no? Dar irinotecan, es donde tiene la indicación, genotipamos el alelo 18 en todos, antes de empezar el tratamiento, que es cuando yo creo que debería hacerse. El alelo 6, ¿no? Creo que también preguntan el alelo 6. El alelo 6 no lo genotipamos porque es muy poco prevalente en población caucásica. Es un alelo muy habitual en población, bueno, relativamente habitual en población asiática. En el caso del alelo 28, que aquí aproximadamente hay un 10% de pacientes homocigotos mutados, pues nosotros lo que sí que hacemos es en los que son homocigotos mutados en primera línea, evitamos el FOLFIRI, ¿no? Empezamos por FOLFOX y si luego en líneas posteriores pues tenemos que dar un FOLFIRI-beta, por ejemplo, sí que hacemos una reducción de dosis, pues depende, ¿eh? Lo otro día lo hablaba con los oncólogos, depende de un 20-25% en función del paciente y de, de otras características clínicas, ¿no? Del ECOG y tal.
Lo que nos queda pendiente, ¿no?, es en todos los pacientes que no son doble alelo 28, lo que hemos comentado, la posibilidad de dar una dosis incrementada, que cada vez hay más estudios, ¿no?, que demuestran que aumentaríamos tasas de respuesta, SLP y SG. De todas maneras, Pau, si tenéis ya puesto a punto la intervención de UGT, hacerlo con irino liposomal, no vas a tener más de 10 pacientes al año, 20. No os cuesta nada. Por eso sí, que tras oír a ellos, me lo voy a estudiar para implementarlo pues la semana que viene, si se puede. Perfecto. Tengo una pregunta para Karen que se asemeja un poco a la de Ana Gómez, que es, ¿sabes cuánto cuesta el genotipado de la UGT? Y nos podéis explicar un poco qué tecnología empleáis, si lo realizáis en vuestros hospitales, que en vuestro caso es que sí, y un poco todo esto, y el tiempo de respuesta que le dais. Sí, pues bueno, para obtener la muestra lo que hacemos simplemente es con una lanceta obtener una gota de sangre del paciente, o que se puede hacer directamente cuando atendemos a los pacientes ahí en la consulta de farmacia, y lo colocamos en un papel de recolección de muestras de estos típicos que vienen con el circulito para poner la gota. Y esto posteriormente, pues no hace falta ni almacenarlo en condiciones especiales ni nada, sino lo llevamos al laboratorio que hay allí en el hospital universitario de Canarias, que es el que, junto con Fernando y Ruth, han desarrollado la técnica para extraer el ADN de esa gota de sangre, esa gota seca, y a partir de ahí realizar la PCR y poder genotipar estos genes. En cuanto al precio, es simplemente lo que cuesta la técnica, que es barata, y por otro lado, pues la indumentaria, que es solo la lanceta, que son unos céntimos, y el papel, que son creo que 2 euros, así que en total unos 3 y pico euros por paciente. ¿Y tiempo de respuesta? Pues la técnica se puede realizar en una mañana, ya que la extracción del ADN es simplemente unos 15 minutos mediante el uso de tampones, como saben, y demás reactantes. Y luego la PCR con la electroforesis, pues sí, ya puede tardar unas 2 horas, pero en una mañana se puede tener el resultado. De acuerdo. Añado otra pregunta también para Karen, que me quedaba pendiente, es en caso de disponer de monitorización de nilotinib, ¿te parece razonable recomendar iniciar con dasatinib si se quiere empezar por uno de segunda generación? Bueno, pues teniendo en cuenta los resultados que ha habido, que he nombrado en los estudios, de cómo existe un riesgo aumentado de toxicidad y de que puede disminuir la adherencia al tratamiento en estos pacientes, pues sí que se debería valorar iniciar con otro ITK, ya que no podemos monitorizar las concentraciones y no podemos asegurar que alcancen esta respuesta terapéutica que queremos. Entonces sí, podría ser siempre teniendo en cuenta también el perfil de toxicidad del dasatinib, que como saben, pues hay riesgo de derrame pleural y demás, pues si el paciente lo puede tolerar, y pues podría ser considerada una opción. Muy bien. Fernando, yo tengo más preguntas, pero no sé si quieres hacer tú alguna. Si no, voy preguntando. Háncelas tú, no te preocupes, yo ya... Perfecto. Esta del público. Ana Gómez nos pregunta, ¿os planteáis realizar el genotipado de otras variantes que también están implicadas en el metabolismo del irinotecan, como lo que hemos comentado? Y a nivel de práctica clínica, también es un poco para todos. Pero no pone qué mutaciones se refiere, ¿verdad? No lo pone, no. A ver, el irinotecan tiene involucradas muchas, como habéis visto antes, el ABCD1, la bomba de expulsión. Eso en principio en rutina hasta ahora no ha demostrado grandes cosas. Y una cosa que no sé si Pau se ha dado cuenta, en realidad las mutaciones en el UGT1A, la 7, la 28, son un haplotipo. Eso significa que en el momento que aparece en una mutación determinada, la probabilidad de que esté mutado en el resto es prácticamente del 100%. No del 100%, sino del 95, 98. Entonces, en realidad no hace falta. Lo puedes hacer como estudio, vamos a llamarlo académico, pero en la práctica yo no invertiría, a no ser que tengas un kit que venga un paquete completo que te haga todo, yo no gastaría recursos ni tiempo en determinarlo. Nosotros lo hacemos, nosotros lo tenemos, y como lo hacemos manual, hacemos el barrido completo. Pero si alguien fuera a empezar, yo le diría que no invirtiera de momento recursos en eso, sino que se limitara al asterisco 28 y el asterisco 6, venga, por dejar la barrida también, que son las más importantes. No sé, Pau, ¿tú cómo lo ves?
Pues como tú. Nosotros de hecho solo hacemos el 28, que es el que tiene más relevancia clínica, ¿no? El que aparece en la ficha técnica, y ya me daría por satisfecho si conseguimos pues, que se hagan todos los pacientes que van a ser tratados con irinotecan antes de empezar a hacer más cosas, a ver si conseguimos, que estamos trabajando en ello, ¿no? de intentar que no se nos escape ningún paciente, que lo tenemos más o menos protocolizado, que no dependa del médico, que desde farmacia no solo lo controlemos, ¿no? sino que lo impulsemos y que participemos en el análisis. Y si tuviera que implementar otro, aparte del 28, me había planteado el 6, lo que yo no sé si con la población que tenemos en nuestra área sanitaria tiene mucho interés, pero es verdad que cada vez hay más población asiática. Si solo hubiera población caucásica, realmente la prevalencia es tan pequeñita que quizá no tiene mucho sentido, aunque hay un montón de estudios, pues que, bueno, los que han comentado, ¿no? Los compañeros Lorenzo y Karen, ¿no? De que aparece también el alelo 6 como alelo de, ¿no? predictor de toxicidad. Yo el 6 tengo la duda, Nosotros de momento no lo hacemos. ¿Vosotros lo hacéis de rutina el 6 también? Sí. No. Y pues quizás el siguiente que haría, pues teniendo en cuenta, ¿no? que cada vez hay una población más, ¿no? más diversa en nuestro territorio. Vale, y pregunta para un farmacéutico hospitalario de un hospital que no dispone de posibilidad de hacer el genotipado y que tiene que llevarlo afuera y que le puede costar un laboratorio externo quizá 100 euros por determinación. ¿Consideráis necesario, al menos lo que está más descrito, ¿no? irinotecan en cáncer colorectal? ¿Consideráis que debe asumir este coste y realizarlo? ¿Cuál podría ser el circuito para tener las mismas posibilidades si no lo puede determinar? Mira, yo te doy mi opinión ahí. Si vas a manejar dosis en FOLFIRI en primera línea de 180 miligramos por cuadrado, no lo hagas, porque las guías realmente no recomiendan reducirlo. Pon un primer ciclo y mira tolerancia, si no la baja. Yo ya no lo haría. Si vas a poner un irino liposomal, sí invertiría porque te lo recomienda la guía. Ahora, lo ideal que es, si estás cerca de un entorno donde lo hagan, y denle el favor a alguien que te lo metabolice, no lo pagues en un laboratorio privado. Seguramente hay una manera de introducirlo. Si no me la mandas a mí, te la hacemos nosotros, vamos, no hay problema. Te la hace cualquiera. Genial. Muy bien. Algo tenemos que hacer así, sí, porque si no... Vale, tengo pregunta para Lorenzo. Habéis comentado una serie de casos. ¿Esta serie de casos la habéis publicado? ¿Tenéis intención de publicarla? Sí, tenemos intención de publicarla. Todavía no tenemos nada publicado, pero sí, lo antes posible vamos a intentar publicar algo, sí, seguramente. Vale. Y comentabas que vosotros sí que hacéis caso a la ficha técnica de, como comenta el estudio de Napoli, ¿no? Que reducís dosis, ¿no? Sí, Antes de empezar. A nivel de práctica clínica lo aplicáis. Sí, lo aplicamos. De hecho, eso, de los 5 pacientes que hemos genotipado, o sea, el 40% fueron homocigotos. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Al final es un alto porcentaje de pacientes con esta mutación. Y sí, en principio nosotros le aplicamos la reducción de 70 y luego vamos viendo a ver cómo tolera el fármaco y si lo tolera bien, en principio intentamos subir dosis. Si no, si vemos que hace un poquito de toxicidad, pues seguimos manteniendo la dosis de 60. Muy bien. Ten en cuenta una cosa, Lorenzo le ha salido 40 porque es una N pequeñita. La frecuencia descrita es lo que dijo Pau, el 10% de los pacientes son los homocigotos mutados. Y más o menos las series grandes se repiten muchas veces en población caucásica. Sí, sí. Vale, un comentario que nos añade interesante Juan José Beloki es que ellos en 180 muestras no han encontrado ninguna variante de 6. O sea, que comentábamos de UGT1A1 6, variante. Dice que Bueno, ninguno de... Ya, es y depende de la región. Depende de la región que sea. Si no tiene influencia asiática, prácticamente no lo van a encontrar nunca. Exacto. Por eso aquí no lo hacíamos por eso, pero si tienes tu zona de influencia y una población asiática importante, pues sí que tendría sentido. Vale, quedan 5 minutos, yo voy aprovechando el tiempo. Si alguien quiere comentar alguna cosilla, yo tengo para ti, Pau, una pregunta.
¿Estudios coste-efectividad en relación de la determinación de la UGT 1 a 1, tanto en pacientes que podrían requerir una reducción de dosis o los wild type? ¿Tienes constancia de que están en hecho o planteáis vosotros hacer alguno? La verdad es que no nos habíamos planteado hacer y no sé si los hay, porque así como con lo buscaré, así como con la DPID, ¿no? Sí que hay publicados los estudios de coste-efectividad, ¿no? Y dice, pues, que claramente es coste-efectivo, ¿no? Porque te evitas, pues, ¿no? Pacientes con toxicidades graves que van a urgencias, que tienen que ingresar. Quizá la verdad que no lo sé, ¿eh? Creo que no tengo ninguno en toda la bibliografía que tengo de UGT 1 a 1, pero lo buscaré porque yo creo que sí que debería salir coste efectivo, del mismo modo que con la DPID, no lo sé. Mira, yo ahí tengo una Sin duda. Tengo una respuesta muy sencilla. Mira, las curvas que puso Pau antes, en el que demostraban aumento de supervivencia, libre de protección y global, ¿no? Si os acordáis, pagamos 80.000 euros por fármacos que no dan eso. Si ese fármaco es coste eficaz, una determinación de 3 euros, es que no hace falta ni que nos planteemos hacer un coste eficaz. Porque claro, es muy fácil hacerlo cuando hay toxicidad que eliminas, ¿no? Porque calculas cuánto cuesta un paciente ingresado y demás. Cuando aumentas PFS, no lo tienes o supervivencia, pero si fármacos que dan la misma aumento de supervivencia, el mismo hazard ratio, los pagamos, esto tiene mucho más sentido. Muy interesante. Bueno, yo creo que ya quedan 3 minutos. Vamos muy bien de tiempo. No sé si faltaría alguna cosa más por comentar. Bueno, que cada uno diga una frase para despedirse, ¿no? Es su trabajo. Venga. Venga, empezamos por orden alfabético. Fernando. Yo. Primero. Empieza yo. Nada, yo lo que digo es lo de siempre, que todos nos animemos a forzar para que se determine la UGT tanto en el MC como en páncreas como en colon. Y aquellos que no tengan la posibilidad en su hospital, que busquen alrededor, que seguramente hay maneras de que lo puedan determinar los pacientes suyos. Karen. Nada, eso que animamos a todos desde aquí a que participen y que cuenten con nosotros para lo que sea. Que vamos a iniciar este proyecto y que nos gustaría eso, que participara la mayor gente posible. Nada, yo igual, que se animen, que es una técnica realmente sencilla, que con nada ya podemos ayudar muchísimo a los pacientes, tanto de colon como de páncreas, como de leucemia amiloide. Y nada, yo encantado de haber participado en esta charla. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ay, Pau, comenta, yo diré la última frase. Si queréis. Bueno, yo la parte, por no repetir lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo con todos vosotros, creo que lo más interesante como farmacéuticos de hospitales, más allá de los webinars, ¿no? Crear estos grupos de trabajo que estáis impulsando, ¿no? Fernando, Marta, y creo sinceramente, ¿no? Y por lo menos con los oncólogos de mi hospital, que es un campo, esto de la farmacogenética, donde como farmacéuticos de hospital podemos implicarnos bastante. Creo que podemos conseguir cambios, incluso, pues lo que habéis comentado, si podemos conseguir cambios legales, pues realmente yo creo que tiene mucho interés y además, pues que claramente es beneficioso para los pacientes, tiene una relevancia clínica directa y al final hemos venido, ¿no? Para intentar mejorar, no solo la seguridad, sino también la efectividad, ¿no? De los pacientes que tratamos, ¿no? Con fármacos. Muy bien. Yo como moderadora, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los ponentes y principalmente a Fernando por la motivación que transmites por la profesión y que nos engancha a todos con cositas como esta. Seguimos así y a trabajar. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.